vamos a compartir una palabra que de verdad es una palabra muy hermosa y que creo que vale la pena que se quede grabado más que en el video, en los corazones. Vamos a comenzar con una enfermedad. Este estudio puede llamarse Juicio y Salvación, pero hablemos de una enfermedad en el libro de Isaías, capítulo 38. En aquellos días, Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Yahweh dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Dios y dijo: Oh Yahweh, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran llanto. Entonces vino palabra de Dios a Isaías diciendo: Ve y di a Ezequías: Yahweh Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Hermano, esta palabra es un contexto de lo que hoy vamos a compartir, que es la fe. Cuando el Señor resucitó, dice la Escritura que al amanecer del primer día de la semana fueron las dos Marías, María Magdalena, la cual fue liberada de 7 demonios de parte del Señor, y María, la madre de Jacobo. Fueron a comprar especies para ungir al Señor. Este aceite que ves aquí es un aceite de unción hecha por el pueblo de Dios, por el pueblo judío. Entonces este aceite tiene algunas sustancias, algunas especies como canela, mirra y otras cosas. Entonces dice que ellas fueron y compraron, y después iban al sepulcro de Dios y iban pensando quién les iba a mover la piedra, porque la piedra era enorme. Y entonces cuando llegaron, vieron que la piedra estaba removida, entraron al sepulcro y vieron a un joven. Dice que es un joven vestido de una gran túnica o una ropa blanca. Y el joven que estaba sentado al lado derecho cuando lo vieron se espantaron. Dice que se espantaron, mas él les dijo: no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado y no está aquí. Miren el lugar en donde le pusieron. Pero fíjate cómo dice: pero ir y decir a sus discípulos y a Pedro. ¿Por qué el joven, que era un ángel de Dios, le dijo y también a Pedro? Porque Pedro le había negado 3 veces. Y Pedro ya le había dicho antes: el demonio ha pedido tu vida para darte una zarandeada, pero yo he pedido a Dios que tu fe no falte. Fe. De eso vamos a hablar hoy. Entonces, dice, cuando les dijo: díganle a los discípulos y a Pedro que va delante de ustedes a Galilea,
allí les verá como Él les dijo. Entonces, ¿qué texto es? ese es Marcos 16, del 5 al 8. Entonces aquí vamos a ver en Mateo capítulo 26, donde el Señor en el versículo 31 les dijo el Señor Jesucristo: todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Esto les dijo cuando Jesús estaba anunciando la negación de Pedro. Entonces el joven tenía presente que cuando Cristo estaba hablando que iba a ir delante de ellos a Galilea, estaba diciendo que Pedro lo iba a negar. Por eso entonces dice el ángel: pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que irá delante de vosotros a Galilea y ahí le veréis como él os dijo. Pero fíjate estas mujeres cómo son. Ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, y ni decían nada a nadie porque tenían miedo. ¿Y qué les dijo el ángel de Dios? Díganle a los discípulos y a Pedro. Estas dos mujeres, por su temor y su miedo, se callaron y no dijeron nada. Pero entonces, Cristo, habiendo resucitado, se apareció a María Magdalena, la que había echado de ella 7 demonios. Después que no cumplió lo que le dijo el ángel, Cristo se le apareció a ella. ¿Sí? Y entonces cuando se le apareció, ella después fue y lo hizo saber a los que habían estado con él. O sea, ahora sí obedeció. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando vio a Cristo. No cuando le dijo el ángel. Así pasa hoy mucho. Cuando ya estás a punto de morir, cuando ya estás a punto de que te dé un SIDA, de que te dé un cáncer, de que te dé lo que te tenga que dar, es cuando empiezas a hacer caso. Mientras te lo dice un ángel de Dios, mientras te lo dice la palabra, mientras te lo dicen en la iglesia, no haces caso. Estas mujeres, habiendo estado con él, habiéndoles dicho el ángel que había resucitado, que fueran y les dijeran a los demás que iban Cristo a ir delante de ellos en Galilea, ellas no dijeron nada. Hasta que Cristo se le apareció a Magdalena, no a la otra. ¿Por qué no a la otra? No lo sé, no lo dice la Escritura, pero acuérdate que eran dos las que iban a comprar especies para ungir al maestro. Entonces después dice que ella les fue a avisar, yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Fíjate, estaban tristes y llorando por el Señor. Pero en vez de alegrarse cuando ella les dijo que había resucitado y que vivía, no lo creyeron. Aún angustiadas las personas, con una necesidad de Dios, cuando les vienen a dar la buena noticia, no lo creen. ¿Sí? No lo creen. Entonces el Señor después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, pues ni aún así creyeron. Fue María Magdalena, fueron estos dos, les dijeron, ya Cristo vive, ha resucitado, y no les creyeron.
Y entonces es cuando dice, finalmente ya Dios se les aparece a todos, los 11, y les reprocha su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Concéntrate. ¿Qué dice la palabra en Romanos? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Que si creyeres que Jesucristo es si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y confesares en tu corazón o creyeres en tu corazón que Cristo fue resucitado de los muertos, serás salvo. ¿Qué fue lo que estos no creyeron? Que Cristo había resucitado. Creyeron la mitad. Porque lógico que si anduvieron con Él, pues lo vieron. Y si anduvieron con Él es que creyeron que Él era el Hijo de Dios, el Mesías. Pero lo que no creyeron en su corazón es que Él había resucitado de los muertos. Ahora, fíjate lo que dice el versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué estaban estos, aunque eran discípulos de Dios, de Cristo? ¿Qué estaban? Estaban condenados. Pues estaban condenados. Pero fíjate la misericordia de Dios y por dónde te voy a llevar. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Entonces Dios, ¿por qué no los condenó ahí mismo? Como le pasó a Ananías y Zafira, que murieron inmediatamente. Dios vio que les hacía falta algo para poder entrar en la fe del texto que dice, si creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos. Porque ellos ya habían confesado con su boca que Jesucristo era el Señor. Pero en su corazón no creían que Cristo había sido resucitado. Entonces, por la naturaleza del ser humano, es muy difícil que crean lo que no ven. El ser humano es muy difícil que crea lo que no ve. Si a veces lo que ve lo duda, como estos vieron a Cristo y después que les dijeron que había resucitado, dudaron. Entraron en incredulidad, que fue lo que les reprochó el Señor cuando entró en comunión con ellos en el aposento, cuando se apareció a los 11. ¿Sí? Ahora, si vamos al libro de Juan, nosotros vemos que está en el capítulo 3 hablando con Nicodemo. Para que tú entres en esa fe de creer en tu corazón que Cristo resucitó de los muertos, necesitas hacer esto que voy a decir ahorita. Dijo el Señor a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne es carne, y lo que es nacido del espíritu es espíritu. No te maravilles que te digo que es necesario nacer de nuevo. Fíjate, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Los que somos nacidos del Espíritu, bautizados con el Espíritu Santo, la gente común no entiende lo que nosotros vivimos. Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros, dice la Escritura, es más el que mora en ti que el que está en el mundo. Dios, al ver que estos creyentes eran creyentes carnales, porque creían en lo que vieron, pero no creyeron en la resurrección, Dios tuvo misericordia y entonces pensó hacer lo que ya estaba prescrito, y entonces les dijo en Hechos 2:38, Pedro precisamente, el que le había dicho el ángel que lo fueran a ver, porque cuando Cristo estaba profetizando que Pedro lo iba a negar, entonces
tomó en cuenta a Pedro, que se levantó el día de Pentecostés para decirle a la gente: este Cristo al que ustedes han matado, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y entonces fue cuando a ellos les cayó, dijéramos así, la verdad, se les quitaron las vendas de los ojos y dijeron: varones hermanos, ¿ahora qué haremos? Y ahí está lo que debe hacer una persona carnal para volver a nacer en el reino de Dios. Si no nacieres de agua y de espíritu, no podrás entrar al reino de Dios. Pero el reino de Dios no está ahí en la estratosfera. El reino de Dios está acá. Por eso el Padre nuestro dice: Señor, venga a nosotros tu reino. ¿A quiénes? A los que estamos vivos. No el reino de Dios allá donde... Porque mucha gente dice: ah, pues qué bonito Dios, ¿no? Aquí sufre y sufre, y luego la promesa está ahí arriba. No, eso no es cierto. Eso es una doctrina falsa de filósofos humanistas malintencionados. El reino de Dios está aquí. ¿En dónde? En ti. Ahora la morada de Dios no son paredes. Dice: vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Ahí es donde va a habitar en los seres humanos el Espíritu Santo. Aquí está el reino. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Entonces, cuando te dicen algunos ahí mentirosos que no, que el reino, que Dios es injusto porque aquí te la vas a pasar sufriendo, y que luego Dios te promete que aquí que sufras y luego que allá ya está la salvación. No, no es cierto. El reino de Dios está aquí, en ti, en ti. Y tú lo tienes que implementar acá, porque hay una parte en la que dice Lucas 24, acuérdate que dice: esto os he dicho cuando estaba con ustedes, que era necesario que yo fuera crucificado y luego resucitara al tercer día, y se predicara en mi nombre el arrepentimiento en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Arrepentimiento. Para que tú entres al reino de Dios y te bautices y entres al reino de Dios y el Espíritu Santo se pose en ti, es necesario que te arrepientas. Porque lo que es nacido de carne, carne es. Tienes que dejar la carne, renunciar a tu carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? La fornicación, el adulterio, la lascivia, la idolatría y todas esas cosas. ¿Qué tiene que hacer un hombre que quiere ser espiritual o una mujer que quiere nacer al reino del Espíritu? Pues negarte a todo eso, arrepentirte y dejarlo. ¿Sabes cuál es la dificultad? Que la carne no quiere. Inclusive la fe de los apóstoles y de los discípulos fue una fe carnal. No podían. Entonces dijo el Señor: cuando ustedes no se muevan, porque pronto vendrá el poder sobre ustedes, cuando venga el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. Tú no puedes testificar algo que no crees. Entonces estos creyentes carnales que no tenían el Espíritu Santo, no eran bautizados en el Espíritu Santo, pues eran unas luchas tremendas. Pero Dios tuvo misericordia y les dijo: espérense ahí en la casa, permanezcan. Y dice que cuando vino el Espíritu Santo estaban todos, ¿qué? Unánimes, juntos, en oración. Pero es necesario renunciar a la carne, arrepentirse, para entrar al reino de Dios, porque dijo el Señor a Nicodemo: el que no naciere de agua y de espíritu no podrá entrar al reino de Dios. Pero no dijo el reino de Dios allá en el cuarto cielo, porque le está hablando a gente que está habitando la tierra. Si no fueres bautizado, si no nacieres de agua y de espíritu, ¿en dónde vas a nacer? Si pues es aquí. No podrás entrar al reino de Dios. Pero el reino de Dios, mucha gente lo engaña el demonio y piensa que es allá arriba y que aquí está uno abandonado. No. Dice el Señor: no os dejaré huérfanos. Yo habitaré contigo, estaré contigo, serás mi hijo y yo seré tu Dios. Aquí en la tierra. Pero te voy a decir un texto que va a iluminar un poco más esto. Efesios 2:1. ¿Qué dice Efesios 2:1?
Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos dio vida. Entonces no puede ser que si tú estás vivo aquí, porque Dios te dio vida, el cielo y el reino de Dios esté fuera de aquí. Ahora te voy a decir las 3 partes de este estudio. En un texto que es de Isaías 53, 5. El herido fue por nuestras rebeliones. Todas tus rebeldías contra Él, Dios las pagó herido. Molido fue por nuestros pecados. ¿Sabes lo que es molido? El trigo en 2 piedras hecho polvo. Así lo molieron al Señor por mis pecados y por los tuyos. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Pero dice, por su llaga fuimos nosotros sanados. Por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces la fe que tú tienes hoy se tiene que incrementar para que creas y no caigas en incredulidad como los apóstoles, que Dios te va a sanar de cualquier enfermedad que tengas. Si no crees, ¿qué estás haciendo? Los que no creyeron, ¿cómo está? Dice, el que cree será salvo, el que no cree. Entonces, si tú no crees, vas a estar muerto, porque las enfermedades terminales matan. Si tienes un cáncer, un VIH, una enfermedad de lo que quieras, te va a matar. Porque la paga del pecado es muerte, y muchas veces las enfermedades son productos de pecado. A veces sí, a veces no. Pero si dice que Dios te dio vida cuando estabas muerto, el texto dice, por su llaga fuimos nosotros sanados, curados. Hoy Dios quiere que tú tengas la fe de eso. Fe es creer con obediencia. Entonces no puedes estar como los discípulos cuando no había Espíritu Santo. Creer unas cosas y otras no. ¿Por qué? Porque el que no naciere de agua y de Espíritu. El Espíritu Santo es el que te fuerza, te da tu fuerza, te instruye, te revela la palabra. Pero pues claro, hay que pasarte menos 8 horas con Él. 4 horas en la noche, 4 horas en la mañana, consultando, orando, pidiendo, santificando tu vida para que Dios te revele estas cosas. Pero ¿cuánto tiempo le damos a Dios de verdad en nuestra vida? ¿Cuánto puede durar un culto en un día? 2 horas. Y todo lo demás en los afanes o en otras cosas. ¿Te acuerdas de aquella mujer que dice que estaba viuda desde joven? Y desde que enviudó no se volvió a casar. Y estaba día y noche intercediendo en oración y ayunos en el templo. Quiere decir que toda su vida no hacía otra cosa más que orar y ayunar. ¿Y tú sabes el poder de la oración para que Dios se manifieste? Sí. Pero Dios no quiere que tú ores. Dios no quiere que tú ores 2 minutos. Dios quiere que estés con Él. Porque el Espíritu te va ministrando, te va diciendo, te va sanando. Porque la fe es por el oír palabra de Dios. Y no tan solo en una congregación y en una predicación. La Biblia está ahí, la palabra está ahí todos los días de tu vida, cada minuto. Y a veces Dios tiene la bondad de hablar por su Espíritu con voz audible en tu cabeza y decirte: el texto está acá, esto está aquí, esto está allá. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros estemos apercibidos de lo que Dios quiere para bien para nosotros. Recuerda, el cáncer mata. ¿Por qué muchas veces hay cáncer? Por falta de perdón. ¿Qué es lo que Dios dice? Si tú no perdonas. Bueno, vamos a ver Marcos 11:24. Mira, ahí está bien claro lo que tienes que hacer. Dice el Señor, cuando maldice la higuera, en el versículo 24 del capítulo 11, dice: por tanto os digo,
que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La fe. Hay gente que pide y hasta que no recibe cree. Y esa es la lucha de la incredulidad que tuvieron los apóstoles, porque no les asiste el Espíritu Santo. ¿Necesario es que te bautice el Espíritu Santo? Sí. En la corriente pentecostal, donde a mí me enseñaron del Espíritu de Dios, no es recibir el Espíritu de Dios por la imposición de manos de una persona, que es bíblico eso. Que alguien ponga las manos y que te bautice el Espíritu Santo es bíblico. Pero en esta corriente me enseñaron que los textos también dicen: si tú que eres malo, das de lo mejor de ti a tus hijos, ¿cómo no te dará Dios el Espíritu Santo si se lo pides? Entonces también hay veces en que uno estaba orando y a mí el Espíritu vino a mí cuando yo estaba orando. Entonces desataron las lenguas y se desató una presencia que no puedes aguantar. El que no naciere de agua y de espíritu. Porque si no tienes espíritu, estás como los discípulos que no tenían el Espíritu Santo y entra la incredulidad. Necesitas el Espíritu de Dios, sí o sí. Se necesita un avivamiento, pero el avivamiento no viene porque se manifieste el Espíritu. El avivamiento viene desde el arrepentimiento, desde que tú renuncias a todo lo que hay aquí. Tesoros en la tierra, no quiero. Placeres de alcohol, de drogas, de personas, de lo que quieras, de fiesta, de rock and roll o de la música que quieras. Si no renuncias a eso, pues estás bien carnal. Entonces, cuando le está diciendo el Señor, los que tienen el Espíritu Santo, tú no los entiendes. Piensas que son personas normales, que les puedes mentir y que puedes decir mentiras, y el Espíritu le está a uno revelando todo lo que es tu vida. Esta mujer está así, este hombre está así, este miente, este está haciendo esto, pero uno no anda como periódico diciendo eso. El Espíritu se lo muestra a uno, ¿para qué? Pues para que uno ore. No para que critique ni juzgue, sino para que ore y el Espíritu de Dios venga y te auxilie, y entonces te salve de esa cosa que puede caer en una enfermedad o en algo así. Imagínate una enfermedad mental producida por relaciones tóxicas, de continuo conflicto, de continuo pleito, de esas relaciones que dices: no puedo vivir contigo, pero no puedo vivir sin ti. Ataduras que se van a romper, cadenas, en el pelo, demonios infiltrados en el estómago. ¿Producto de qué? De la incredulidad. Te voy a decir dónde está la incredulidad. ¿Tú no crees que cuando desobedeces, cuando pecas, estás cayendo en condenación? Entonces piensas que Dios te va a salvar en tus pecados. El demonio te engaña y te dice: Dios es bueno, no te preocupes, Dios siempre te va a ayudar. La palabra de Dios dice: el que creyere será salvo, el que no creyere será condenado. Ahora, si ves 1 Juan 3, este es el amor por el cual hemos sido llamados hijos de Dios. Pero el Hijo de Dios no peca, ni el diablo le tienta. Léelo, te lo dejo de tarea, es capítulo 3 de 1 Juan. Esta es la diferencia de los hijos del diablo y de los hijos de Dios. Ahí está claro la diferencia. Entonces no hay medios hijos. Un pecador va a recibir el justo pago por su pecado. Y un hijo que busca de Dios va a recibir la bendición de Dios por buscarlo y obedecerlo. 7 veces caerá el justo y 7 veces Dios, ¿qué? Ahora, si estamos viendo aquí que dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá, en Marcos 11. Dice el 25: cuando estés orando, perdona. Si tienes algo contra alguno, porque también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Pero si ustedes no perdonan, tampoco vuestro Padre que está en los cielos
os perdonará vuestras ofensas. ¿Cuánto cáncer conoces por falta de perdón, artritis y cosas de esas? Que no perdonan. Magnifican la falta que les hicieron y eso lo usan de pretexto para estar tomando venganza y manipular a la gente toda su vida. Entonces dice acá el Señor, cuando ores, perdona. Porque si tú no perdonas y Dios te perdonó, no es porque Dios sea malo y no te quiera perdonar, sino porque no hay posibilidades que entres al reino espiritual si no perdonas. Porque Dios te ingresa al reino espiritual arrepintiéndote, bautizándote y ser lleno del Espíritu Santo. Y si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. ¿Sabes qué hace el que no perdona? Se la cobra cada rato que se ocurre. Te la cobran. Me acuerdo que este me hizo y ahorita es la oportunidad y toma venganza. Al rato se le olvida y al rato vuelve a recordar y esa es falta de perdón, de lo cual está usando el demonio para aislarte del reino de Dios. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok, por último. Cuando nosotros hablamos de perdón de pecados, dice, el arrepentimiento es para perdón de pecados, sí o sí. Cuando habla en Lucas 24, nuestro Señor dice, y que se predique el arrepentimiento para perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Siempre está el arrepentimiento y el perdón de pecados para que tú seas perdonado y te pueda ingresar Dios al reino de Dios, al reino espiritual, que nazcas en el Espíritu. El texto de Isaías dice, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, ¿cuál paz? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por su llaga hemos sido nosotros sanados, curados. Tu fe tiene que llegar a esto, por esto que está aquí en el libro de Mateo, capítulo 9. Acuérdate que al Señor Jesús le pusieron en un lugar ahí a un paralítico, unas personas, y dijo el Señor, al ver el Señor la fe de ellos, lo metieron por el techo. ¿Qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. ¿Por qué insisto en el perdón de pecados? Porque la persona que se cree buena y que nosotros que discernimos en el Espíritu la vemos toda pecaminosa, y cuando les decimos algo se enojan, mejor ya nos callamos y Señor ayúdale y convicciona por el Espíritu Santo. Porque si tú no te arrepientes y no ves tus pecados, entonces tú estás ciego. Si yo tengo pecado y no lo veo, estoy ciego. ¿Qué debo pedir? Luz del Espíritu para que me muestre el pecado. Ahorita oía yo una oración que decía, muéstrame el pecado que me es desconocido. Cuando tú ves tu pecado y dices, ay Señor, pues esto me está estorbando, te arrepientes y Dios te bendice. ¿Por qué le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados? Porque si no, no hay sanidad. Dice el Señor, por tu rebeldía, por tu pecado, por tu paz, pero por su llaga fuimos nosotros sanados, pero no sin antes haber pagado el Señor tus rebeldías y tus pecados en la cruz del Calvario y lavado con su sangre. Pero si no te arrepientes, ¿cómo te va a lavar el Señor si no te arrepientes? ¿Y cómo te vas a arrepentir si no ves tu pecado? ¿Y cómo cuando hay alguien que se acerca, que tiene el discernimiento del Espíritu Santo, que estás en plena rebeldía y te lo quiere decir, lo rechazas y te pones enojado? ¿En qué trampa estás cayendo? A nivel del mundo, nosotros tenemos un código de trabajo entre compañeros de trabajo. Ay de ti si no me dices mi error, porque yo creo que estoy bien. Si tú no me dices mi error, eres perverso, porque entonces yo voy creyendo que estoy bien y cuando menos caigo en una trampa. Hablando de trabajo y de labor, o sea, puedes caer en un error que puede costar la vida de alguien o algo así. En cuestión de vivir cuando se trabaja en lugares donde hay mucha violencia.
Entonces imagínate en el Evangelio. Claro que las cosas se tienen que fundamentar. No te puedo decir yo que estás mal a partir de mi propia percepción egoísta y porque tengo un duelo de poder contigo. Pues eso, ni qué ver, eso en las relaciones tóxicas se da todos los días. Pero uno que está aquí precisamente convicto y perdonado de pecados horribles, no puede decirte a ti que estás en un error o pecando o estás en rebeldía de manera agresiva o para hacerte daño o para creerme yo más que tú. Eso no lo voy a hacer nunca. Pero ¿cómo el demonio engaña? No, te está diciendo, y se pone en la carne otra vez. ¿Qué hacían estos hombres? Tenían una fe carnal. Esa fe carnal sin el Espíritu te cuesta mucho trabajo. Tú lo puedes ver hasta en la misma mujer hermana del muerto, Marta, cuando le dijo, Señor, pues ya tiene 4 días de muerto, hombre, ¿cómo crees? Fíjate, la incredulidad. Cristo le tuvo que decir, en verdad te digo que si no te dije que si creyeres verás la gloria de Dios. Y entonces le dijo, Lázaro, salte de ahí. La incredulidad es un arma de Satanás. Si tú no crees que Dios te quiere exhortar con amor y lo ves personal y te hieres, ¿cuándo vas a tener una fe para saber que Dios necesita perdonar tus pecados para sanarte? Hay una cosa que a mí me enseñaron en un seminario con un pastor. El demonio también hace milagros aparentes. Te quita el demonio que te atosiga, como no te has arrepentido, nomás te lo quita un ratito para que tú te engañes y pienses que Dios te sanó. Cuando no te has arrepentido. ¿Qué dice Mateo 9? Vio al paralítico y no le dijo, párate. Le dijo, tus pecados te son perdonados. Para que después venga la sanidad. Y entonces les digo, para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados, le digo a este, párate, toma tu lecho y camina. Por eso es tan difícil que la gente se quite el engaño, porque el demonio les quita la agresión. Entonces dicen, ay, ya Dios me sanó, y no ven su pecado. Pero al rato el demonio dice, este ya se le olvidó, y le vuelve otra vez la misma cosa. Juego perverso del demonio. ¿Cómo puedes discernir esas cosas? Muy en común con el Espíritu Santo, muy en común con el Espíritu Santo, que el Espíritu te revele. A veces te revela por personas, pero casi yo digo que es por tu comunión y tu lectura, tu comunión con la palabra, porque ahí te das cuenta, yo estoy haciendo esto no, Señor, esto yo renuncio. Deseos de los ojos, vanagloria de la vida, deseos de la carne, fuera. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Hay que estar fresco aquí. ¿Qué dice Dios? Cuando veo que estoy accediendo a pensar mal de una persona, que estoy deseándole mal a alguien, que me quiero pelear, que tengo una relación ahí tóxica con alguien del trabajo o de un vecino, o que hay falta de perdón, la palabra te ilumina y entonces tú dices, no, esto no, perdóname, Señor, y entonces tú, son limpiezas. Te limpia el Espíritu de Dios. Entonces empiezas a ver que luego empiezas a orar y Dios te contesta y te pones ahí con Él y cada vez quieres más con Él y más tiempo y a veces Dios te duerme 1 hora y te despierta 4 en la noche y se te van así volando y al otro día estás como si nada y entonces ves la fuerza de Dios. Dios está contigo y te muestra su poder y su fuerza. Pero tienes que saber esto. ¿Por qué el paralítico te pongo como ejemplo? Porque Dios así me lo mostró del 1 al 8. Estando Jesús en la barca, pasó al otro lado, vino a la ciudad, sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama y al ver Jesús la fe de ellos. ¿Qué les reprochó a sus discípulos? ¿Y a poco sus discípulos no han de haber visto esto? Los que andaban con él no vieron que Lázaro salió de una tumba. Pues aún así entró la incredulidad.
¿qué haremos nosotros? Si ellos que estuvieron con él, ahora nosotros, ¿cuánto no necesitaremos estar doblemente en su presencia? Porque nosotros ni lo vimos. Ah, pero dice el Señor, bienaventurada la que no vio y creyó. ¿Y cómo está el mundo para ti? Con todo, para que no creas nada. Con filosofías, libros. No, hombre, habías de ver. Cuando platico con esos que saben muchos libros, no, hombre, te argumentan. Pero ¿qué dice el Señor? Derribando todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevando todo tu pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. No hay otra que hacer. Pero aquí vamos ya al último. Santiago 5. ¿Está alguno de ustedes o está alguien enfermo? Llame a los ancianos del templo. ¿Sí o no? Ungiéndole con la unción del Espíritu Santo fue lo que resucitó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién lo resucitó? El Espíritu de Dios, el que se movía sobre las aguas. El Espíritu que dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Ese Espíritu es el Espíritu de Dios, fue el que resucitó a Cristo en su carne. Pero primero, ¿qué? 5:14. Primero le dijo a Juan, Juan, es necesario que me bautice. No, Señor, es mejor que tú me bautices a mí. ¿Cómo yo te voy a bautizar a ti? Es necesario que hagamos lo que se necesita. Entonces el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Y entonces el Espíritu le recordó todo lo que él había estudiado desde niño en las Escrituras, en el templo, como cuando era adolescente, y luego que se les perdió a sus papás y dijeron, oye, ¿cómo me haces esto? No, yo necesito estar en los negocios. Entonces después le recordó la palabra y le dijo al demonio, en verdad te digo que no solo de pan vivirá el hombre. Cuando le dijo, ¿tienes hambre? Dile a las piedras que se conviertan en pan. No, resistió la tentación por medio de la unción del Espíritu, aterrizando a la palabra. ¿Qué es lo que te toca a ti? Pues eso. Se llena del Espíritu para que el Espíritu te recuerde cuando se te ofrezca la tentación. Pero dice, ¿está alguien enfermo entre vosotros? Cuando dice que estés afligido, haz oración. ¿Estás alegre? Canta alabanzas. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre de Jesús. ¿Qué querían estas mujeres comprar cuando iban a ungir a Dios, a Cristo? Especies para ungir al Señor. Pero el Señor ya estaba ungido con el Espíritu Santo. Pero la unción del aceite es un símil del Espíritu Santo. Entonces, hoy hay alguien enfermo aquí. ¿Hay alguien incrédulo aquí? Dios hoy puede cambiar tu corazón. ¿A partir de qué? Del arrepentimiento, de dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. De no salir de aquí y hacer lo mismo que hemos hecho toda la vida de pecado. ¿Qué dijo Juan? ¿Frutos dignos de qué? Dejar de hacer lo malo, lo que sabes que es malo. Y las obras pequeñas para los hermanos son de veras obras pequeñas, mentiritas piadosas, miraditas, como dicen, miradas que matan, ¿no? ¿No has visto gente que luego te mira y sientes así la pesadez? Y dices, ¿y ahora yo qué les hice? Pero uno también puede hacer eso. Decir, ahí estas personas, no, cuidado.
¿Por qué te digo esto? Porque Dios quiere que tengas fe. Dios quiere que tengas esa fe práctica de sanidad, producto del texto de Isaías. Molido fue por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones. El castigo de la paz sobre él, pero por su llaga nosotros hemos sido sanados. Pero aquí está lo que le pasó al paralítico. Si tú no tienes pecado y estás enfermo, Dios te sana. Si tú estás enfermo porque tienes pecado y el demonio te está engañando, si tú te arrepientes, dice, si tuviera pecado, le serán perdonados. ¿Qué tienes que hacer? Confesar que has caído en un error, un pecado. Inclusive hay pecados que no conocemos, dice la oración. Revélame los que son desconocidos a mí. Entonces no lo veas como una condenación, ni como que te quieren exhibir, y ni que te tienes que ocultar. No, es una bendición que tú lo puedes hacer orando, puedes hacer que se ore por ti con los ancianos del templo, se pueden hacer cosas bíblicas. El poner las manos sobre los enfermos y que sanen es bíblico. Acuérdate del texto de Isaías. ¿Qué hizo este hombre? A él no le pusieron las manos. A él le dijeron, arregla tu casa porque te vas a morir. Y entonces él clamó a Dios y le dijo, Señor, tú sabes que yo he estado contigo, que yo he caminado en tus caminos. Y Dios le mandó decir, ok, oí tu oración, tu aflicción y te daré 15 años más de vida. ¿Es bíblico? Claro. Llamen a los ancianos del templo y únjalo con aceite. También es bíblico. Lo que tú quieras que Dios haga contigo, pero conócelo para que tú puedas tomar tu decisión de qué hacer. Nada más que delante de Dios y sus ojos, ¿quién se podrá esconder? Inclina tu rostro. Es importante porque nosotros somos los que estamos recibiendo esta instrucción, y piensa que Dios lo que quiere es que tú en este lugar te levantes como sierva de Dios, como siervo de Dios. Acuérdate que les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Sabes por qué en este momento los textos bíblicos son reales? La mies es mucha y los obreros pocos. Para levantar obreros, ¿cuántos años van? ¿Cuántos años invirtió en levantar obreros como un servidor? Año. Y no todos quieren. Entonces, cierra tus ojos. Concéntrate en esta canción. Que casi te la voy a recitar. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, nacidos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su
Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Hermanos, si el amor de Dios te impulsa, no te puedes callar. Pero para poder hablar necesitarás reforzar tus palabras con tus hechos, con tu vida. Una vida santa, apartada de Dios, cumpliendo sus mandamientos. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que en este momento tú llenes de tu espíritu esta pequeña manada y nos ayudes a obedecer tu palabra como manifestación de amor al que tanto nos ha dado por amor a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Aleluya.